Bueno, de hecho, se han ido resolviendo. Las solicitudes tienen ciertos requisitos. Entonces, cada uno. Yo lo sé, usted solo dígame cuántas se aprobaron el año pasado y de qué tipo fue. Como licencias como tal, han sido como unas 30 licencias aproximadamente. 30 licencias. Ajá. Aproximadamente. ¿De cuántas? De hecho, lo que pasa es que están incluidas licencias que son de materiales de construcción, minerales no metálicos y obviamente eso es lo que se ha trabajado. Harineras, fundamentalmente. Bueno, de hecho no son solo arenas, sino algunos son otros minerales, por ejemplo el yeso. Bueno, ¿cuántas tienen ahorita pendientes de dictaminar? Pendientes de dictaminar. Entre solicitudes sí hay tal vez como unas 100 solicitudes. Mire, como no tiene el dato, esos datos que lo debería tener en la Junta de Mire, Gobierno. los Es su datos chance. cambian constantemente. Sí, pero es su chance. Usted me dice, mira, el día de hoy, o cerramos el 2024, lo cerramos con esta fecha. Y entonces yo tengo referencia. Director, ¿por qué usted no tiene la información de las licencias que aprobaron en 2024? O señor viceministro Ábalos, este es un tema de datos que usted debería manejar directamente. Deme cuántas licencias de exploración y cuántas de explotación fueron aprobadas en el 2024. Y señor, en lo que el director busca los datos, señor viceministro, viceministro, ¿desde cuándo está aprobada la licencia minera Río Níquel, sociedad anónima, o que pertenece en teoría a Central American Nickel? Esto es un proyecto que piensa desarrollarse en Sierra Santa Cruz, en Livingston. Ok. Río Níquel en este momento. ¿Puede escribir si puede encender su micrófono, director? En este momento la empresa Río Níquel no tiene ninguna licencia aprobada. Ajá. Solamente tiene, si tenemos números, hay 12 solicitudes por parte de él. 12 solicitudes por parte de Río Níquel. Ajá. Y están en diferentes fases. Algunas están iniciando y digamos el trámite. Y estas 12 solicitudes, ¿cuántas son de exploración y cuántas son de explotación? De hecho, todas son de exploración. Todas son de exploración. Sí. ¿Cuántas de estas 12 solicitudes están ahorita en un proceso de consulta? Muy bien. Están 6 en proceso de, digamos, están en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. 6 están en desarrollo sostenible. Sí, yo le puedo pasar el cuadro con mucha información si lo sé. Va, mire, se lo pregunto, director y viceministro, porque ya está causando problemas sociales en varios, sobre todo en el tema de Livingston, porque tiene que ver con Sierra Santa Cruz. Lo que me preocupa también es que empiecen como con cierta publicidad engañosa, porque ellos incluso ya están haciendo llegar este tipo de información y comunicaciones a los territorios, y ya son publicaciones que están apareciendo en medios de comunicación. Esto es un engaño también para el que quiere invertir en estos proyectos, pero esto también empieza a generar un nivel, digamos, de situaciones de inestabilidad social. Porque usted puede ver aquí, dice Río Níquel, Sociedad Anónima, Río Níquel, la sociedad guatemalteca, es poderles presentar a los expertos inversionistas comprometidos y apoya a las comunidades locales, protege el medio ambiente, promueve el progreso económico. Entonces ya hay un tema incluso de presentación de este tipo de situaciones, y eso al final ha venido a generar que ya haya un nivel de respuesta por parte de la municipalidad y eso. Entonces 6 están en desarrollo sostenible, me dice, y las otras 6. Esas, algunas están pendientes, digamos, de revisión y opinión de su impacto ambiental. Lo que sí podría comentar es esta empresa no es una empresa relativamente nueva, que está teniendo interés en algunas zonas de Guatemala, y
digamos, solicita precisamente esta licencia de exploración. Ahora, uno de los del mecanismo que utilizan las empresas y que de hecho nosotros lo hemos recomendado es que no lleguen a los territorios en el momento en que ya van a explotar, sino que lleguen previamente para informar a la gente. Creo que eso es lo que está sucediendo. Pero ese es un mal procedimiento, director, porque para eso está el proceso de consulta, porque la consulta debe ser previa, libre e informada, y ahí su viceministro de Desarrollo Sostenible le tendrá que indicar cuál es el mecanismo para votar el proceso de consulta. No es que una empresa venga y le diga, mire, ya vine y voy a empezar a explotar, mire, ya vine. No, es así, director. Ese es el problema más grande que ha tenido este país con este tipo de proyectos, porque entra regalando pelotas, uniformes, trofeos, caja de muertos, etcétera, etcétera. Si hay una feria patronal, lleva el grupo musical y eso. Eso ha sido como el error más grande que ha traído, y lo que ha venido a hacer es una violación reiterativa de el derecho a la consulta. No es así, director. Por eso preguntaba cuántas están en desarrollo sostenible, porque entonces finalmente el viceministro en su momento va a tener que explicar cuál va a ser el procedimiento de consulta que va a implementar, dado que ni siquiera han terminado con el lote 9 y ya están metidos en otro relajo en este sentido. No, yo sé, pero el tema de la consulta sí está, ahí tienen ellos varias. Mire, director, de estas 12 solicitudes de exploración que tiene Río Níquel, ¿todas están en Livingston o hay en varias partes del país? De hecho, todas, digamos, el mineral níquel está en esa área, en el área de Izabal, Baja de la Zona. Entonces no... Envíeme el informe de o déjemelo por favor, si puede mandárselo por WhatsApp ahí al equipo, para que me deje de una vez dónde están ubicadas estas 12 solicitudes de exploración y en qué estatus está cada una, para poderle dar el seguimiento que corresponda, ya sea con ustedes o con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales. ¿Doctor? Sí, nosotros desde el mes de marzo del año pasado hicimos una denuncia sobre un proyecto de explotación de níquel. Les voy a poner el directo que sacamos de la publicidad para que vean. Asesor Dávila, para que lo vean. Entonces ya les pedí información de ustedes y quiero que me digan qué van a hacer con eso. Como presidente de comisión y su servidor como asesor hemos venido a averiguar cómo van las cosas con respecto a esta explotación minera. Básicamente los periodistas generan la alerta diciendo se otorgó una licencia de explotación de níquel en los amates Izabal 4 días antes de entregar el poder del gobierno de Alejandro Yamatei al hijo de Marjorie Chacón. ¿Quién es Marjorie Chacón? Ella era conocida como la Reina del Sur, fue extraditada a Estados Unidos, fue encarcelada allá, fue condenada culpable por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, y se dedicaba a lavar de dinero a gente del narcotráfico, y resulta que a su hijo de tan solo 25 años le dan una licencia de 25 años de explotación de níquel en el departamento de Israel, 4 días antes de que se fuera Alejandro Yamatei. Hay una ruta anómala que fue autorizada por las autoridades anteriores, ¿verdad? Llevamos copia del expediente y se hará lo que se tenga que hacer con respecto a esta explotación minera, que actualmente aquí como que le dieron el chivo de fuerza elaborarla de manera no legal. Identificando el expediente inicia con una solicitud del señor Castillo, ¿verdad? Que es una solicitud individual, ¿verdad? Y posteriormente esa solicitud individual se le endosa a una empresa que va modificando su denominación social en el transcurso del tiempo. Se llamaba Corporación Petrolera del Norte, luego le ponen Corporación Petrolera del Norte, Proyecto Los Amates. Como eso no le servía, le ponen al final de cuentas Corporación Petrolera, Proyecto Minero Los Amates, para hacerla encajar en las actividades que va a realizar. En el transcurso de esto también se da una cesión de los derechos del señor Castillo a esta empresa, una empresa que fue constituida en el año 2019 con una denominación
Bueno, este es un expediente que tiene una serie de anomalías, ¿verdad? Primero, hay una solicitud en el año 2019 que la hace una persona, la hace este señor Castillo. Y posteriormente, cuando uno ve el formulario de las solicitudes, ahí claramente le dicen si la solicitud es a título personal, si es a título de empresa, de asociación, lo que sea, ¿verdad? Es a título personal. Y en el transcurso del tiempo le va cambiando de denominación a la empresa original. Primero hay afuera un cambio y ese cambio después lo vamos adecuando al expediente del Ministerio de Energía y Minas, hasta el punto que era primero una empresa dedicada al tema inmobiliario y a un montón de cosas. Como no les funcionó esto, después le pusieron el apellido petrolero, después le pusieron el apellido de los amantes, después hasta que al final lo lograron encajar para colocarle empresa, corporación petrolera y minera Los Amates, para encajarla con el proyecto. Tiene una serie de anomalías, hace más de un año de esta cuestión. ¿Qué han hecho con ese expediente? ¿Qué está haciendo esa empresa? ¿Ya empezó actividades? ¿No empezó? Obviamente la empresa de acuerdo a todos, digamos, a la tecnología de la que menciona, y es cierto que tiene algunas acciones que pareciesen ser interesantes de investigar. En el proceso completo cumpliendo todos los requisitos de ley. Se le dio licencia y está operando como tal. De hecho, O sea, sí está operando. tiene una licencia privada. Si puesto una licencia y que gane malamente. Y eso Sí. tiene que presentar Y es que ahí está, ustedes tienen el expediente. sospechas de las cosas. No es sospecha, señor viceministro. Dice ahí está el expediente. Entonces yo llego allá con usted y miramos el expediente, porque yo tengo copia del expediente. Usted no me va a decir a mí que una persona que solicitó una cuestión individual después se lo pasa a aquel solo así por endosar. Eso no es así. Ni me va a decir que una empresa que estaba dedicada a inmuebles, después yo le doy una autorización para que explote níquel. Sí, dígame. Gracias. Ve usted, la posibilidad de que una persona individual pase a algo colectivo no está por la ley. Tampoco está permitida. No está permitido. El funcionario solo puede hacer lo que la ley está permitido. Y por eso ustedes en el formulario establecen justamente cuáles son los requisitos. ¿Verdad? Usted tiene que hacer lo que dice la ley, para eso tiene estas cuestiones. Él en lo individual puede hacer lo que quiere, porque el ciudadano puede hacer lo que la ley no le permite, no le prohíbe, pero el funcionario solo lo que la ley le permite. Usted no me puede decir a mí que si yo, primero me tiene que oír, porque aquí usted está cometiendo una serie de anomalías y ahora resulta que el gobierno está avalando una licencia chafa. Pero continúe, dígame cuál es su razonamiento y deme copia del mismo. Yo sí los voy a denunciar. ¿Cuál es el razonamiento de ustedes? Es el hecho de que todo el proceso. Si puede entender el micrófono. Todo el proceso a través del cual se siguió la autorización aparece normado y está dentro de ley. Que existen algunas indicaciones de que la persona tenga vínculos con otro tipo de actividades, es correcto, pero eso no hace que el proceso se detenga. De hecho, el proceso se dio, como también lo dice, culmina antes de que este nuevo gobierno tome posesión. Porque si hay que investigar algo, tiene que ser antes del 14 de enero del año pasado. Una vez el proceso se da, tiene el derecho a adquirir. Por lo tanto, con una licencia entregada. Sí, pues, pero ustedes tenían que revisar el procedimiento. Mire, señor viceministro, ¿qué pasa? Viene el señor, solicita en el 2019 a título personal. Luego él viene y su derecho se lo traslada a una empresa que se llama Corporación Premier. Ahí en ese momento tenían que haber parado y decirle, mire señor, si usted se lo va, es Corporación Premier, tiene que empezar su procedimiento, porque usted vino a solicitar acá esto, ¿verdad? No Corporación Premier, pero usted, ¿verdad? No lo hicieron, pone Corporación Premier.
Corporación Premier se dedicaba a cualquier cosa, menos a temas relacionados a la minería. Entonces vienen y le cambian, le ponen Corporación Petrolera y lo dejan ahí. Tampoco les pasó. Luego vienen y le vuelven a cambiar la denominación social y le ponen Corporación Petrolera Los Amates. Tampoco les casó. Y unos meses antes de ese tema le ponen Corporación Petrolera y Minera, Proyecto Los Amates. O sea, iban en el transcurso del tiempo tratando de hacer encajar la figura, porque la empresa no tenía peritaje y expertise en temas mineros. Si usted me dice eso, bueno, entonces el señor Castillo se lo endosa a Corporación Premier. Corporación Premier de todos modos no llenaba las características. Luego le hacen un cambio a su denominación social y entonces solo le están cambiando la denominación 4 veces hasta tratarla de hacer encajar, hasta que le ponen la palabra minería. Y con eso le dan y se lo dan 4 días antes. Eso, claro, no es responsabilidad de ustedes quien otorgó la licencia. Por eso es que nos llama la atención, que ustedes sí tenían que revisar, pero de entrada no fue a la Corporación Petrolera y Minera Proyecto Los Amates con quien arrancó el proceso. Arrancó con la solicitud del señor Castillo. Ahí hay una diferencia enorme. Y se lo digo porque solo revise el formulario, ustedes lo saben. El formulario de entradita, en la primera parte dice la forma en que se está haciendo la solicitud, si es a título personal o es a título de sociedad. Si uno puede, o sea, yo lo estoy haciendo personalmente, después no puedo aparecer como una sociedad. Tenía que haber iniciado nuevamente el proceso. Y luego, pues todos los antecedentes que están ahí de por medio. Nosotros estamos en eso, pero denme copia del análisis que tienen. Lamento que ustedes tengan esa actitud primero, porque ustedes tenían que haber revisado este tema. Y sobre todo con todos esos antecedentes. Si ellos compraron la licencia. ¿Y qué actividades está haciendo esa empresa? ¿Cuántas auditorías han realizado a este proyecto? Es que de hecho ese proyecto prácticamente en ese momento tenía que hacer el informe anual. Por eso, ¿cuántas auditorías, director? En el año 2024 se deben haber realizado por lo menos 3 visitas. ¿Qué información tienen ustedes a 3 visitas? Tenemos los informes de control minero. Ustedes, si nos hubieran dicho que querían hablar de los amates, les hubieran traído la información de los amates. Mire, director y viceministro, mire, hay un problema estructural con el tema minero en este país. Muchos de los proyectos son bastante cuestionables, si no es que la mayoría, en este sentido. O sea, son muy pocos proyectos que quizás agotaron el procedimiento, pues no va a señalar que todos son iguales. Pueden haber proyectos que hayan agotado los procedimientos establecidos, que están en la ley y bajo los criterios técnicos y administrativos que la ley señala. Pero hay otra serie de proyectos, director y viceministros, que son indefendibles y que han sido utilizados incluso bajo actos de corrupción y bajo situaciones que únicamente se han utilizado por parte del crimen organizado. El tema, por ejemplo, de estos de Mayaníquel, no es un tema que usted me diga, mire, diputado, lo estamos reordenando porque hubo un problema ahí. No, hay sanciones internacionales por actos de corrupción que involucraban desde los accionistas hasta funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. O sea, Óscar Pérez y Pimentel no los incluyeron en la lista Angels y la Magnitsky por ser niños de primera comunión, por ser angelitos. Los incluyeron por corruptos. Por eso fue que los incluyeron ahí.
Y por eso es que un tribunal ordenó incluso investigar a Óscar Pérez, investigar a Pimentel por manipular las consultas en el store. Y eso está ahí, lo tiene un juzgado a su cargo. Ese es el problema, director. Yo pues estoy preguntando el tema de las auditorías, porque lo que sucede, no lo estoy señalando a ustedes directamente porque eso es histórico. Lo que ha sucedido, director, es que ustedes otorgan hoy la licencia y se olvidan a lo eterno de la licencia. Y casi no hacen auditorías, y cuando alguna gente va a hacer auditorías, se va a tomar el café con el que esté encargado de la empresa o del proyecto. Eso ha sido un tema histórico y de corrupción permanente en muchos de estos proyectos. Usted, señor viceministro, se recuerda que cuando vino por el tema de Cerro Blanco, le señalé la serie de ilegalidades que hay ahí, y hasta el día de hoy todavía no me han entregado el informe cuál es la posición que va a tener el Ministerio de Energía y Minas relacionado con ese proyecto. Y usted sabe que todo lo que le hemos señalado ha sido con cuestiones documentales. No hay nada inventado y ningún señalamiento infundado. El proyecto que esté bien está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero los que no, el Ministerio de Energía y Minas sí tiene una responsabilidad, director, viceministros, de entrar a la revisión y tomar las medidas administrativas y legales pertinentes. Porque si no, lo único que se estará haciendo es cayendo en lo que han caído todos los viceministros y varios de los directores. Mire, viceministros, y eso es una alerta para ustedes. Eric Archila, exministro de Energía y Minas, señalado de corrupción, prófugo de la justicia en Estados Unidos por corrupto. Chang, exministro de Energía y Minas, señalado de corrupción, incluido en una lista de actores antidemocráticos y corruptos. Pimentel, incluido en una lista y señalado de corrupción. Viceministro. Eso, Kijivich, señalado por el grupo Red. O sea, mire, viceministro, eso es para encender las alertas y empezar a hacer una revisión de cada uno de aquellos proyectos que estén mal, y los que estén bien, pues van a tener que continuar. Pero hay una serie de anomalías en varios de los expedientes, director y viceministros, que creo que sí hay que entrar a una revisión. Que 3 ministros estén señalados de corrupción a nivel internacional y a nivel nacional es de revisar cada uno de los expedientes. Que tenga representantes en el INDE que están señalados de corrupción es de revisar cada uno de estos. Y viceministros señalados de corrupción es para poner a revisar cada uno de estos expedientes, como lo está pidiendo el diputado Blanco y como lo he solicitado yo, porque cada uno de los expedientes han ido documentados de las anomalías que se ha cometido. Y por eso preguntaba, porque incluso una de las principales anomalías que cometía el Viceministerio de Desarrollo Sostenible era negar la existencia de pueblos indígenas para evadir la cuestión de hacer la consulta. Esa era la razón. Y eso es lo que ha llevado a una serie de acciones legales, incluso internacionales, para aclarar esto. Entonces, viceministro, yo sí quiero hacer un llamado en el sentido de que los expedientes deben de ser revisados, deben de ser nuevamente auditados, para que después ustedes no tengan consecuencias legales por haber legitimado acciones que van en detrimento de las comunidades y del Estado de Guatemala. Bien, básicamente, es que este proyecto no solo aparenta, hiede, apesta a corrupción, a tráfico, pero además hay una serie de irregularidades. Ahí todo el proceso, lo que queda iniciado es fraude de ley, en todo el proceso. ¿Qué es un fraude de ley? Es hacer algo que la ley me permite para evadir la ley. Hay una serie de subterfugios legales que vamos a usar. Y aquí lo dice el informe circunstanciado. Miren la cronología, cómo ingresa, cómo le va modificando la denominación social. Primero, cómo un expediente que ingresa a título individual luego es englosado para una empresa. Esa empresa tiene un antecedente. Esa empresa se dedicaba a temas inmobiliarios y a importación de cualquier cantidad de cosas, menos temas relacionados a la
Eso empieza en el 2019 a la empresa que le dan esta cuestión. Esa empresa después lo que hace es un cambio de su denominación social. No le sirve el cambio, lo vuelve a buscar, vuelve a hacer otro cambio de su denominación social. Hace 4 cambios de la denominación social hasta ajustarla al tema de ponerle el proyecto minero. Y en el transcurso también va identificando temas relacionados a los metales a explotar. De una serie de metales, luego lo restringen a níquel y hierro, y por último le vuelven a aceptar el tema de que sea níquel, hierro, plomo y zinc, ¿verdad? Y se evidencia ahí todo el tráfico de influencias que pudo haber existido hasta llegar al 10 de enero de 2024. 4 días antes de la toma de posesión le dan la licencia. Yo lo que necesito es una revisión del expediente de cara a los procedimientos internos. Nosotros vamos a proponer las acciones por el mundo, porque me parece que no es pertinente que se... Pero sí que el señor se vaya a defender a donde se tenga que defender, pues no hay problema con eso. La labor es esto, pero sí queda mal el gobierno. Y sobre todo con los antecedentes que tiene. Yo siempre creo que a una persona no se le puede juzgar por lo que sus familiares han hecho, pero sí es complicado, ¿verdad? Esta cuestión, revísenlo, porque nosotros estamos sobre ese tema y vamos a llegar a las últimas consecuencias. Llevamos un año sobre el tema y hemos sido pacientes esperando cuáles, y como dice el colega Chico, ahí están las experiencias de los antecesores. En la administración pública no solo es por acción, sino también es por omisión. Cuando yo tengo conocimiento de que pudo haber habido un ilícito, esa cuestión. Necesito un informe circunstanciado de qué ha hecho en este año en esta empresa. Yo fui a un año de tener licencia. ¿Qué ha hecho? Que ustedes le pidan lo que fue. ¿Qué está haciendo? Hay que revisar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Para que lo podamos obtener. Porque al final de cuentas, si son 25 años, punto 3.605 kilómetros cuadrados de espacio para el tema este. Revísenlo porque sí es un tema ahí. ¿Cómo estamos al final de cuentas con las licencias de... Se restablecieron todas las licencias para Pronico, Mañanique, toda esta gente que estaba en Izabal, que se habían ido? Porque la última vez ustedes nos dijeron que se habían autorizado, pero no las de exportación. Porque había un tema ahí de que se estaban llevando más metales de los que la licencia decía. Okay. Sí, de hecho, cada caso, cada proyecto, cada empresa, pues se analizan por separado. Cuando nosotros hablamos de que se habían dado las licencias de exportación de Pronico, precisamente porque Pronico no es una empresa minera, sino es una procesadora. Entonces el material que ellos exportan ya no es el material, digamos, en bruto, en crudo. Se les otorgó las credenciales de exportación, pero sucede que por el tiempo que ha estado Pronico sin funcionar, necesita hacerle mantenimiento y hasta la fecha pues no está en producción, está en mantenimiento, tiene que restablecerse nuevamente los hornos y cuando, bueno, ellos necesitaban, digamos, la certeza de que sí iban a tener la posibilidad de exportar cuando ya estuvieran listos. No lo están haciendo en este momento. En el caso de CGN, que es otra empresa, digamos, aunque también está ligada a Pronico, ellos sí tienen licencias de explotación, tienen digamos, las licencias están vigentes, pero igualmente después de haber estado un buen tiempo sin trabajar, entiendo que no tienen personal contratado, tienen nuevamente que buscar a los trabajadores,
realmente el interés de las personas que viven cerca es precisamente por el tema de empleos. Entonces, ustedes también deberán, digamos, considerar, digamos, que por ejemplo nosotros nos han llegado a solicitar las licencias o digamos a levantar suspensiones y no lo hemos hecho inmediatamente precisamente porque analizamos cada uno de los casos, aunque la población esté pidiendo que sea. Solo para dejar bien claro, hay licencias de explotación y licencias de exportación. El caso de Pronico tiene licencias de explotación vigentes. No, credenciales de exportación. solo credenciales de exportación porque ellos son comercializadores fundamentalmente. Las credenciales de exportación solamente tienen una vigencia de 1 año. Okay. Y está Esa es vigente. nuestra forma de control. Exactamente. ¿Qué fechas se les extendieron? Se les extendió aproximadamente en agosto. Yo creo que ¿Y han hecho a la fecha uso de las licencias? de las credenciales, no. Digamos, tenemos toda una, digamos, todo el control de cómo se van a otorgar. Consideren lo siguiente, ahorita nosotros estamos hablando de solo de minerales y metales. Algo importante, te lo digo porque esta gente después va a salir con ramos internacionales, esa es la maña cosas, ya lo sabemos. Hay que tener claridad de cuando ellos se fueron. Cuando fueron señalados, cerraron o dijeron nada, ni siquiera con autorización del ministerio, dejaron ahí, despidieron a la gente y entonces hay que tener claridad de las fechas de cierre por decisión propia, luego la fecha de cuando solicitaron sus credenciales y ese tema, porque esta gente después va a ir a querer a un equipo internacional, ya no sabemos, hasta estaban amenazando con los comunicados. Por eso tal vez quería mencionar que cada proyecto y cada empresa es diferente. CGN, digamos, se le ha otorgado las credenciales, ellos la habían solicitado, supongan ustedes, desde diciembre de 2023. Es que ahí Se solo pasó como 1 año y algo sin otorgársele precisamente por esa situación que se había dado. hay que entender dos cosas, director y viceministro. Una es que CGN es la que produce el níquel, digamos, es la que tiene como la parte de explotación, o así ha venido funcionando, digamos. El tema, CGN es la que se encarga de toda la parte de explotación y toda esta parte, y Pronico es la parte del procesamiento y la exportación. O sea, esa es como la parte complementaria que tienen estas dos empresas. Entiendo que la ampliación presupuestaria hizo milagros, porque cuando preguntabas en qué fechas fue aprobada la credencial de exportación, está muy cercano a la fecha de aprobación de la ampliación presupuestaria. Puede ser que hayan habido algunos votos milagrosos a partir de ahí, pero aquí lo importante, viceministro Ábalos y director de minería, y quiero preguntarle a ambos esta parte, ¿cuáles son los criterios técnicos, pero más que eso, cuáles son los controles o los mecanismos de control que ustedes tienen para que se cumpla lo que ustedes autorizaron en las credenciales de exportación? Entiendo que en las credenciales de exportación determinaron cuáles eran aquellos minerales que podían ser exportados. A mí me llegó una información y quiero que ustedes me la confirmen o me la desmientan, porque por eso es que estas situaciones sirven para eso, para tener la información de primera mano. Tenía conocimiento que Pronico tenía problemas con un barco de exportación Santo Tomás relacionado con grava de níquel. Algún problema hubo ahí que no podía sacarlo. Por eso creo que quiero complementar la pregunta del diputado Blanco. Desde agosto para la fecha, ¿cuánto ha exportado Pronico con estas credenciales de exportación? Si ustedes tienen ese control, y cuál es el mecanismo de control que van a adoptar para darle estricto cumplimiento a la credencial de exportación que ustedes aprobaron. Ingeniero Ábalos, si nos puede responder, por favor.
Sí, se complementa ahí con... Pues de hecho, Crónico en particular exporta material ya procesado. Entonces, para tener material procesado necesita materia prima, que es que le llaman, digamos, que le llaman mena de mineral de níquel. Ahora, hay una cuestión, hay una mena de mineral de níquel, eso es el material crudo. De hecho, lo que tenemos conocimiento es que CGN tenía material en bruto, no precisamente material procesado, digamos de producto. CGN con la licencia Montupa, que es una de las dos que solicitan ellos, podría exportar material crudo, porque sí se puede exportar también material crudo. Pero dentro de lo que ellos argumentaban y digamos algunos de las necesidades que tenían de estas credenciales para exportar material en bruto era que tenían digamos material que les había quedado de hace más de 2 años que estuvieron en la explotación. Ahora, obviamente tener material almacenado significaba un gasto, y por eso estaban solicitando, digamos, esta credencial de exportación. Adicionalmente, ellos digamos, solicitan credenciales de exportación, pequeñas en particular, para sus proyectos, y también pueden solicitar, podrían hacerlo para una empresa que se dedique directamente. Eso lo tenemos claro, director. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles son los mecanismos de control que ustedes tienen para verificar que los minerales que ustedes autorizaron la credencial de exportación es los que se están exportando? Y si a partir de la aprobación, que no hay cantidades, a partir de la cuestión de las credenciales de exportación, ¿cuánto ha sido exportado? De hecho, en el junio de 2024 se fueron a mostrar todo el material que estaba en 4 proyectos de níquel, en 2 de CGN y otros 2 proyectos de níquel que no pertenecen a la empresa. Esa es una de las formas de control, digamos, tomar muestras, llevarlas al laboratorio y verificar que el material que está sujeto a exportación sea el que ellos están indicando. Ahora bien, digamos, en el tema propiamente de la exportación. Ingeniero, usted la última vez explicó que los resultados de estos laboratorios habían dado que había más materiales de los que realmente aportaba la licencia. Eran muy pocas cantidades, pero había más materiales. De hecho, sí, digamos, principalmente cuando es el material crudo, el material bruto, pues están ahí no solo el níquel, el hierro, sino los otros minerales, que ellos lo tienen contemplado dentro de la actividad de exportación y dentro de la actividad de exportación también, porque eso lo estudió. Ahora, usted nos mencionó que creo que ustedes habían mandado a hacer un laboratorio y la empresa también había mandado a hacer sus laboratorios y coincidían los datos, ¿no? ¿Cuál es la postura de la empresa para resolver ese tema? bien, tuvimos muchas reuniones con la empresa. Hay una cuestión, y esto tal vez se entendería desde el punto de vista puramente minero, que específicamente en el tema de níquel hay como varios horizontes que tienen el enriquecimiento de explotación mineral. Entonces las empresas lo que hacen regularmente es seleccionar el material que se van a exportar, porque si no tienen las características que los compradores tienen, pues no les van a interesar. Entonces de eso
las empresas en este momento están específicamente preocupadas o extrayendo micros. Pero sí, están haciendo el procesamiento para diferenciar. De hecho, sí se tiene una forma de verificar cuál es el contenido de los minerales. ¿Cuál es el instrumento que está utilizando el Ministerio para esa verificación? Cuando dice instrumento es como equipo. Más que el equipo, que eso tenés que hacer muestras y mandarlas al laboratorio y cosas por el estilo, ahí, pero ya en sitio, ¿cómo digo yo? Ok, que se va esto, se baja, esto no. Ya, de hecho, antes de... Es la famosa acta. Eso es ya al final, digamos, cuando... Entonces usted tiene un equipo ya en puerto, digamos, que haga la verificación si lo que está yéndose es lo que la credencial de exportación autorizó, o seguimos con lo que ha pasado históricamente, que la empresa se lleve, incluso CGN en algún momento estuvo exportando en bruto y lo iba procesando en mar o lo procesaba en el lugar del destino, y por eso fue que se dio el tema de que se tuvo que recurrir a los laboratorios para determinar si era solo níquel o habían otros minerales los que iban dentro de esos embarques, porque no se hacía en el país la verificación. Entonces, ahora que ustedes aprobaron las credenciales de exportación, ¿están en puerto haciendo esas verificaciones o solo están con la declaración jurada? Muy concretamente la respuesta de esto: ¿hay o no hay un control en puerto? Digamos, no tenemos personal en puerto, pero el Departamento de Control Minero es el encargado de ir, tomar las muestras y traerlas al laboratorio. No lo hacen no solamente para níquel ni para esas empresas, sino para todas las empresas. Cada vez que el personal sale al campo, toma muestras, y tenemos ahora ¿Cuánta gente tiene contratada en el Departamento de Control Minero? son aproximadamente 30 personas. 90 personas, ¿para cuántos proyectos? Bueno, para 300 almacenes. ¿Cuántas supervisiones de control minero se le hacen a cada licencia? Regularmente, anualmente, dependiendo del proyecto, no, digamos, una o dos son obligatorias para credenciales de exportación y para verificar, porque hay otros instrumentos que no se han mencionado que se llaman los informes de producción anual, que tienen que llegar a las empresas en los primeros 3 meses de cada año. Estamos a la espera de eso. Entonces, se hace una verificación anual, por lo menos 2 veces, de acuerdo al informe de producción y a la credencial de exportación que tienen. Y algunos otros proyectos se van mucho más veces, dependiendo del proyecto. Por ejemplo, para proyectos de minería metálica se va regularmente. Hemos considerado mínimo 2 y después todas las que podamos hacer. Por eso es que nosotros hemos implementado la iniciativa de ley aquí con el tema de la minería metálica, la moratoria. ¿Por qué? Justamente porque no tenemos la capacidad como Estado. Cuando yo inicié diciendo que había ministerios que estaban diseñados para no funcionar, a eso nos llevaba. Creemos que hay que generar esas condiciones, se debería de generar el plan para garantizar que el ministerio tenga esa capacidad de supervisión, de fiscalización adecuada en las diferentes áreas de trabajo del ministerio, no las tiene. De hecho, agradeceríamos si pudiéramos tener un presupuesto más alto, porque uno de los planes que tenemos es precisamente descentralizar a nuestros... Y por eso les decía que a nosotros a veces nos parece incoherente. ¿Saben ustedes cuánto dejó de ejecutar el gobierno el año pasado el presupuesto de ingresos de la nación? Más de 10.500
millones de quetzales se dejaron. 20, 30, más que se hubieran lanzado ustedes hubieran resuelto un montón de cosas. Estaban 10.000 millones de quetzales sin contar. Es decir, al final de cuentas uno dice, ¿dónde estamos? Le incrementaron 33.000 millones al presupuesto para este año en relación a cómo iniciamos el año pasado, pero ustedes les incrementan 4 millones de quetzales. ¿Cuál es la prioridad del pero ese ya es recto ahí en el ministro, se tiene que ir a pelear con el ministro de Finanzas, así funciona, ¿verdad? Pero al final de cuentas, por eso les decía que la voluntad tiene que estar explícita desde la cabeza. No solo es que el ministro y sus viceministros quieran hacer bien, si no tienen el apoyo arriba, las cosas no caminan. Solo para ir cerrando en el tema de minería los datos que tiene, ya me dijo que hace falta el informe de nuestro, los datos que tiene ahorita, ¿cuántos ingresos por concepto de regalías tuvimos de actividades de minería metálica y de no metálica el año pasado así global? Bueno, las empresas en este mes de enero, que va a finalizar el año pasado, es cuando tienen que presentar las boletas de pago, los comprobantes. Esto es trimestral, ¿verdad? No. Anual el pago de la regalía. O sea que todavía no sabemos cuánto nos dejó la regalía, va a ser una basadita ínfima, que es lo que yo siempre he dicho, pues, porque no. ¿Para cuándo calculan tener el dato, director? De hecho, si las empresas no cumplen, digamos, con la presentación de la declaración jurada y llevar copias de pago de regalías, eso lo tienen que hacer ahorita en enero. Las primeras 2 semanas de febrero deberíamos tener un poco de. ¿Y el dato 2023 lo tiene? Sí. ¿Cuánto fue el 2023? Bueno, eso yo creo que posiblemente le va a dar como la proyección de cuánto va a ser el ingreso, que no va a aumentar mucho, pues. Sobre todo para toda aquella gente que caraquea que la minería aquí, que ahorita van a ver cuánto es que nos deja realmente la minería. Bueno, de hecho las proyecciones están ahora como en 10, digamos, en un máximo de ingresos como de 16 millones de dólares. en regalías. Regalías, cánones y lo que cobra el Ministerio de Educación. Existe lo que le llaman el canon de superficie, y eso es un pago similar al del inicio, digamos, pero el tamaño Pero imagínese, director y viceministro, y bueno, y la población guatemalteca en general, que ingresen en regalías 16 millones el concepto, digamos, ya incluye. Ahora me preocupa más porque no solo son regalías, sino que es todo, incluso los cobros que hace el Ministerio de Energía y Minas, que sean 16 millones de quetzales, lo que está dejando la minería en este momento al país. Es una cifra ridícula, pues. Si los guatemaltecos en el extranjero ganan 20.000 millones de dólares, digamos, en concepto de remesas. O sea, el impacto en el PIB como tal, el director, es lo que creo que entra en cuestionamiento en este momento. Pero por eso, pero es parte de lo que hay que discutir, por eso el tema, que ahorita le voy a dar la palabra, el tema de la industria como tal, la industria extractiva hoy por hoy, no le está dando ningún dividendo al país, y aunque estuvieran funcionando, esta cifra tampoco la va a duplicar, ni la va a triplicar. Siendo muy honesto, director, si hacemos una evaluación de cuando estuvieron funcionando, por ejemplo, la mina Marley, del impacto que tuvo en el PIB, o hacemos una evaluación más allá de cuando estuvieron las otras empresas de níquel, se va a dar cuenta que el impacto en el PIB es bastante limitado. O sea, aquí la idea es, señor viceministro y director, intentar discutir realmente cuál va a ser el papel de la industria extractiva relacionado con el desarrollo económico del país. 16 millones, en concepto de todo lo que tiene que tributar la industria para el país, es bastante limitado.
es bastante cuestionable en este sentido. Entonces, esa es la parte que creo que el diputado Blanco quería evidenciar, 16 millones proyectados de ingresos. Creo que eso es bastante complicado y aunque, mire, director y viceministro, aunque estuviera funcionando, incluso a veces ni siquiera cuando las cuestiones tributarias son ridículas, incluso muchas veces ni siquiera lo pagan. Y otros, que incluso usted sabe esa parte, que se van al tema de la devolución de crédito fiscal, porque por un lado vienen y le pagan los cánones, le pagan la cuestión de regalías, y por el otro lado va a la SAT a cobrar a que le devuelva su crédito fiscal, y eso ya lo evidenciamos nosotros incluso en algunos casos. ¿Sabe usted cuánto cobró? Creo que fue en el gobierno de Jimmy, lo que cobró la industria extractiva en devolución de crédito fiscal. Fueron alrededor de 2.500 millones de quetzales. Y esos son datos de la SAT. Imagínense. Y cuando usted lo pone en comparación con el tema de ingresos que tuvo el Estado relacionado con la industria, se da cuenta que la devolución de crédito fiscal casi triplicó los ingresos que tuvo el Estado en función de eso. Pero es un tema que hay que discutir, pero creo que es importante los datos que ustedes hoy y la revisión que deberían de hacer, y que creo que para ir aterrizando en esta parte, que creo que es lo que hay que solicitar. Director, si me puede enviar el 10 de febrero, para que tengan ahí el dato, que al final de cuentas cuántos ingresos hubo por tema de regalías. El dato más alto ha sido alrededor de 84 millones al año de regalías, incluyendo las petroleras, cuando Carengo todavía estaba ¿verdad? Es decir, lo primero siempre ha sido muy escaso. Eso, director, necesito que me envíe el estado de la presa de proyectos que está pendiente de dictamen, tanto de ingeniería metálica como no metálica, y el estado de los expedientes, cuáles están ya para salir, cuáles no. Porque cuántos fueron aprobados el año pasado, ¿verdad? Nuevos, renovaciones, y cuáles están pendientes ahorita, porque hay expedientes que no llenan los requisitos, que está bien, ¿verdad? Y hay otros que sí llenan los requisitos, pero también está mal, que no se aprueba cuando se llenan los requisitos. Entonces, para tener certeza uno de qué es cuáles son los proyectos y en qué estado están, y para cuándo, sobre todo, ver esos temas y tenerlo ahí claridad, sobre todo si hay que decir que no a un proyecto, hay que establecer también que se va a decir que no. Bueno, otro tema ahí pendiente, ingeniero Castro, ¿cómo van los procesos? Bueno, usted nos planteó como un gran logro el tema de que no hubo racionamiento el año pasado, y eso es importante. Pero ¿cuántos proyectos de electrificación nuevos se generaron en el país el año pasado y a cuántos lugares se beneficiaron? Bien, ha dado nivel preguntado, yo te lo puedo Pero decir. usted tiene más o menos Anda alrededor de 7.500 lugares nuevos, solo de línea. Aparte entraron por 180 en el Guate y por 30 y algo de la empresa eléctrica. Bueno, yo esos datos se los puedo pasar después. Digo porque el universo ahí anda más o menos en 450, ¿va? Mire, la Valencia viene siendo como, anda entre 370 y 400.000. Pongamos 380.000. Te lo digo porque una promesa de campaña del presidente fue que iba a universalizar el acceso a la electricidad. Ya va un año, es decir, un 25% de la temporalidad que tiene, y avanzamos en 3.500 casos, qué bueno. Pero a ese ritmo, si seguimos así, se llegaría a 30.000 casos en estos 3 años. Yo sé que hay proyectos en puerta, pero yo creo que esos son los datos que hay que y que también le sirvan para ver al presidente, ya no pues, pero sí le sirva a los candidatos a futuro de no ser tan bocones, ¿no? Porque
se meten a ofrecer un montón de cosas. Él dijo que iba a universalizar, bueno, al menos, mire, si él llegara a entregar al menos la mitad, unos 125.000, 150.000 hogares nuevos conectados, ya sería un logro importante, aunque se quedara lejos. Pero con estos números no vamos en la meta con los comienzos. Yo creo que en principio el señor presidente fue mal asesorado. Decirle que él podía sugerir darle ampliación a la cobertura del 100% en el territorio nacional. Fue falso. La red de transmisión está dañada. Veamos el caso de Petén. En Petén están entrando este mes entraron. ¿Sabes si lo tengo usted? Echaron como 30 comunidades de Petén, del lado de San Luis, y en Huehuetenango echaron 285 comunidades. Sí, 285 en Huehuetenango, esos entraron este mes. ¿Cuál es la meta para este año? La real, no la fantasiosa. ¿Cuántos lugares más? 40.000 más o menos. Pero esto incluye un concepto nuevo que se llama techos solares. ¿La energía solar? Sí, se va a poner un panel de viviendas de extrema pobreza. ¿Ese es el préstamo? No, esos son recursos propios del INDE. 100 millones que van a ir a techos solares. Hay 6.123 casos. Y esos se va a poner un panel como de 450 vatios o 500 vatios monocristalinos con su inversor y su conversión a corriente alterna, que les van a hacer la instalación interna. ¿Cómo funcionan los paneles? ¿Tienen batería? Van a tener baterías de ¿Ese es un litio, problema? no batería de carga como Philips, baterías de Eso litio. es importante decirlo, porque lo que hizo esa babosada se quedaba. ¿Cuál es la diferencia de la batería de litio de la batería de carga? El número de operaciones, el tiempo de descarga, la capacidad de potencia y la vida útil. La batería del carro le tarda, con buenas oraciones, 5 años. Estos techos solares, ¿qué capacidad tendría? Pero decodifiquémoslo a la gente, ¿va? No me diga tantos vatios, usted dígame qué es lo que la gente podría tener en su casa, ¿va? Un televisor, no le alcanza para el Sí, televisor. le da para un televisor, para un ¿Cuántos cargador de focos? baterías, para 4 focos y 2 tomacorrientes, un refrigerador pequeño. Un televisor, Un refrigerador 4 pequeño, focos, 4 focos, ajá, un cargador de baterías para que cargue un celular. batería, ajá, y un refrigerador pequeño. Sí, ¿Qué entendemos por refrigerador pequeño? 8, 10, 12 pies. por ahí por 8. ¿A qué le aguantará? No, No. este motor es el 3/4 de caballo. Bueno, 7 amperios de arranque y no lo da. ¿en qué concepto se le da a la gente el techo solar? Mire, hay una norma aprobada en el año 2013 por la entonces administración del INDE y hay una normativa. Yo mire, creo que es la 69 o la 63 del año 2013,
Y en esa normativa lo que se hace es trasladar los bienes a los COCODES, a los consejos de desarrollo, porque el Estado no puede entregarle algo a un privado. Sí. Entonces, a través de los COCODES se les empieza a dar alguna formación y hay Una especie asociativa. ¿Cómo se determinarán las comunidades beneficiarias? Mire, el ministerio hace investigaciones, manda gente a las comunidades, ahí verifica si aplican o no aplican. Ya han habido sorpresas. Hemos encontrado cerca de 20.000 paneles solares en casas. Lo que no podemos hacer es certificar la potencia del panel porque no podemos subir a ver. Y hay una norma que está en la Banco Mundial que encima de 70 vatios ya se considera electrificación del sistema. Menos es, no entra en el tema de electrificación. ¿Estos paneles cuál sería su potencia? ¿70? ¿Más de 70? No, los que se van a adquirir por medio del INE andan por los 500 vatios. 500 vatios, batería, creo que le puede dar 3 días de sobrevivencia con uso racional. Y las instalaciones, pues el INE está ahí se tiene licitando. que hacer el estudio de movimiento solar y cosas por el estilo. Yo me vuelvo experto ahorita en movimiento solar. El norte le queda aquí. El panel tiene que tener la inclinación de la raíz. El sol sale en su mano izquierda y se pone en la derecha. Aquí las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quedan 5. Aquí se ocupa. Si pasa una nube, pues hay una irregularidad. Pero todo en el hemisferio norte, la cabeza tiene que quedar bien con Sí son viables. Sí, son viables. Lo que hay que analizar es... por las características climáticas y geográficas Sí, Guatemala tiene privilegio en torno a la irradiancia, o sea, la cantidad de kilovatios por metro cuadrado por año que hay. Tiene un 5.40 más o menos. Entonces las condiciones solares son buenas, mucho mejores que las de Alemania, por decirlo algo. Entonces lo que hay que hacer es incluso educar a la gente que hay que limpiar los paneles. Eso se limpia una vez al mes. Ustedes van a tener, ahora si se nubló así como... ¿Para cuándo empezaría este proyecto? Mira, es un proyecto interesante, pero a veces para la realización a veces hay que ponerle costo a los procedimientos de las adquisiciones, porque a veces una idea buena se pone en un proceso de adquisición porque a alguien se le ocurrió sacarle raja al proceso. Y entonces hay que garantizar que realmente el proceso esté blindado de ese tipo de cosas. Este tema está en, creo que la otra semana entra aprobación del Consejo Directivo del INE para hacer la licitación. Sí, pero hay 6.123 lugares identificados que están en Livingston, Alta Verapaz, algo de Baja Verapaz, algo de Petén. El tema de Petén, como ya sé que me lo va a preguntar, el tema de Petén, se va a construir una línea 230 saliendo de la subestación Modesto Méndez. Este proyecto es por iniciativa propia del INDE. El INDE justifica que tiene los derechos del INDE y la va a construir el INDE. ¿Cuánta gente vamos de estas 40.000 personas que los lugares que se pretenden beneficiar este año, cuántos va a ser a través de paneles? ¿Cuántos serían extendiendo la red? Póngale 6.000 con paneles. El resto va con parte del proyecto del PID y los recursos propios del instituto. Pero ya solo este año, ya ahorita en enero, como le digo, hay 200 del diablo en Huequetango y entró un grupo un poquito mayor en Petén. Y eso ya es electrificación de este año. Aparte de eso, en el plan de expansión de la transmisión, y de ahí tuvimos una complicación porque la Comisión Nacional incluyó la línea de Petén para licitación pública. Entonces el INDE vino y le metió un recurso, pero se judicializó el tema.
Al final paró la PGN en el metro y ese tema ya se libró. Y la semana pasada ya se envió la lista oficial a la Comisión Nacional para que haga la presentación del caso. Pero de ahí se sacó la línea PT. Se incluye una línea como de 45 kilómetros hacia Lima. Es lo único que le va a cambiar la cara a la electrificación de la ciudad de Lima. Porque ahí la demanda que hay y la otra subestación a 35 kilómetros, eso es imposible mantener. La subestación es la sanación de Lima. Van a entrar como... Esto todavía no ha salido oficializado, había que esperar a que salga, pero yo les puedo adelantar algunos nombres. Estas son las que están como en el área protegida, ¿no? Mire, yo le voy a decir, yo voy a ser sincero. Pero porque es que estas son como una cuestión que viene arrastrada de hace varios años. Aquí hay que declarar, y con la ayuda de ustedes, esto no va a caminar, hay que declarar emergencia en Petén para el sistema de electrificación. Si no se declara en emergencia, pues vamos a volar 5 años trámite tras trámite. Entonces, la iniciativa propia del INDE tiene que ir acompañada de un plan de declarar emergencia en Petén, en Izabal, Alta Verapaz y Quiché. En Quiché hay 2 subestaciones del INDE terminadas en el año 2012. No se han podido implementar. Una empresa vinculada a uno de los que usted mencionó hace un rato, se dedicó un montón de proyectos en el PET del año 2014, de esos 38 proyectos no se han hecho, y eso es un daño para el país. Entonces, el INDE va a tener que hacer otra iniciativa propia para poder ir a rescatar esas subestaciones y darle soporte a la electrificación rural. Todas estas cosas, el señor presidente no las sabía. Hay la subestación de Huehuetenango, la de 138 está en 95% de capacidad. Digo, cosas que debieron haber visto, haber hecho la petición de nuevo equipamiento para ir remodelando o actualizando la pista. Pues todo esto, le digo, limita el crecimiento de los edificios. Hoy se está orientando la electrificación rural ya no por el partido, se está orientando el municipio. Y digo que los municipios con índice de electrificación del 29% están en alta tasa. Yo le puedo mandar la lista. Mándenosla, porfa. Eso sí la tengo aquí. En este caso, viceministro, mire, yo estuve en estos días por la parte de Chicamán, este fin de semana, estuve en el municipio de Chicamán, tuve una reunión con comunidades que están cabalmente en la zona reina. No sé si usted conozca, pero hay varios proyectos pequeños, pues, de baja intensidad, con el tema de hidroeléctricas básicamente comunitarias en varias partes de la zona reina, que han sido con inversión, algunos de cooperación que los han hecho caminar y otros que es con cooperación propia, digamos, de los comunitarios. Ahí el problema más grande es el tema de la inversión para los tendidos eléctricos y poder distribuirlos, digamos, dentro de las mismas comunidades. Entiendo, y seguro que me explicaban ellos, que había habido un acercamiento con el presidente del INDE, en este caso el ministro de Energía y Minas, el Ventura, que él había asumido un compromiso de hacer una revisión con el INDE para ver la posibilidad de la inversión de esos tendidos eléctricos, porque son varias comunidades, alrededor de más de 100 comunidades las que están ahí, y que podría ser incluso un plan piloto interesante de cómo las comunidades pueden generar su propio fluido eléctrico, digamos, sin depender de estos temas de Nehuate y provocar todo el tema de la conflictividad que todos sabemos.
El tema que ellos me decían era que no tienen ya información, como que el INDE tomó alguna comunicación con ellos, pero de pronto la cortó, y lo que ellos tienen, viceministro, se lo digo así, no se van a quedar tirados. pero se lo digo así, la percepción que tienen ellos, y si quiere, viceministro, sin que sea una citación, que podamos acordar una fecha de reunión para que ellos puedan venir. Yo le voy a dar datos. Y esto, porque lo que ellos tienen es que el INDE, a través del préstamo del BID, sí va a invertir en alrededor de esto, pero que los tendidos van a seguir para Energuate y no para lo que ellos están generando actualmente, porque básicamente lo que están generando es energía limpia, pero sobre todo es a un bajo costo, casi que solo es una contribución comunitaria para poder darle mantenimiento a las turbinas y esto. Entonces, si usted tiene información, pues mire, hay una hidroeléctrica que se llama 31 de mayo. Ahí se va a hacer un reforzamiento de la red. La red fue hecha por inspiración divina de que no se caigan los cables y no maten a nadie, pero la red está mal hecha, hay que invertir casi 4,5 millones. El INDE lo tiene que hacer este año. Y por eso es la declaración de emergencia. Si no hay declaración de emergencia y tenemos que ir a sacar el SNIP para el plan, 40 años. Luego hay un proyecto que se llama La Taña, ahí son 520 beneficiados. Ahí son, mire, entre La Taña y el otro proyecto que se llama Pacalá, se van a ir 13 millones. Esos 3 proyectos se tienen que hacer este año. ¿Okay? Y yo espero que, bueno, esto, el INDE está enterado, la gerencia de electrificación rural también. Como yo le dije al gerente, tu cabeza depende de eso. ¿A qué me echo? Es que no solo la tuya, la mía también. Entonces digo, aquí no se trata de que tenemos que jalar todo, y esto hay que hacer. Y el dinero tiene que salir de las arcas del INDE. Y dinero tiene. Sí, mire, yo lamento que haya posiciones así de algunos funcionarios, porque el tema no es que los echen de la institución, el tema es atender, digamos, las necesidades que tiene la gente. Como le digo, yo tuve reunión con ellos este fin de semana, que andaba por allá en Quiché, fui hasta Chicamán de hecho, y esa era la preocupación más grande que tenían, porque ya no habían tenido información del INDE. Entonces yo decía, mira, vamos a pagar por un préstamo, porque estaba lo del BID, pero tenemos el temor nuestro es que todo el tendido que vayan a hacer vaya a servir para Energuate y no para lo que ya había un compromiso, y creo que incluso hay un compromiso presidencial ahí. Entonces era eso, viceministro, pero voy a trasladar esta información, y si hay alguna otra cuestión yo se la requiero. Para el otro año pues se avanzará con otros 2 proyectos. Solo para finalizar, voy a regresar un poco al tema de las regalías, pero ya no de la actividad minera, sino del tema petrolero. El dato de las regalías petroleras del año pasado lo tiene. También va a ser terminada. Bueno, y los que nos deben pagar algo. Entonces estamos visualizados. Está pendiente de la pero se sigue acumulando. En 3 de ellos, se sigue acumulando y sigue generando interés. Nos puede dar el dato actualizado, de cuánto nos debe cada uno de ellos. Y por último, yo sé que debe estar todavía en el proceso de estudio de lo que quiero, pero ¿cómo está el tema de lo de cierre de terreno? Hemos seguido adelante con el tema de cerrarlo de acuerdo a la ley que se establece en el contrato. Entendemos que la empresa ya iba aceptando esa posición. Se han iniciado las gestiones, de hecho ya tenemos 2 informes sobre términos de referencia para hacer el cierre ambiental. La semana pasada viajaron los expertos del Ministerio de Ambiente al campo para que puedan determinarse. Hemos terminado el levantamiento del inventario de bienes que tiene la empresa, tanto en la ciudad como en el campo. Y se está a entregar ahorita la primera semana de febrero al Ministerio de Finanzas para que el Gobierno del Estado inicie el proceso de la transferencia de bienes para que quede en el Estado. O sea, el proceso sigue su curso. Para tener ahí. Habían hablado ustedes la vez pasada de estudio creo que relacionado al tema del impacto ambiental,
iba a ser el cierre. Así es. Sí, cabalmente, por eso decía que la semana pasada dejaron especialmente hacer ese recorrido. Nos han pedido cierto apoyo para tener información desde el punto de vista ambiental de los años. Y ellos están definiendo las actividades que tienen que hacer para cierres paralelamente a la parte técnica. Entonces, nos preocuparemos por ejemplo de cerrar un pozo que tiene que poner a la par para que tengan medidas de investigación. ¿Cuántos pozos estaban? 62. Y hay que ir viendo. Hay un pozo, 21 de ellos que ya, digamos, ya están generales. Para que va a ser más fácil o más rápido. Y el resto sí. ¿Y el control del área? También Fue que hablamos de la asistencia de gobernación, sí, defensa. el Ministerio de Defensa, entiendo yo, ya tiene designado alrededor de suficientes elementos para apoyar la medida de seguridad, principalmente lo que se refiere a la pista de aterrizaje. Pero se van a hacer cualquier cosa. Este es el peligro. Yo creo que ya tomaron bastante conciencia de ello, están participando activamente. Hay una relación, entiendo, de un convenio de gobernación y ustedes para ayudarse. A un nivel de entrenamiento pilotos, si quiere decir, estamos atendiendo el cuidado de unos pozos en el área de la SAM y están viendo ámbitos de la relación del Ministerio de la Defensa para hacer ese cuidado. Yo diría que sí, estamos siguiendo ese proceso pensando siempre de que el proyecto pues, efectivamente tiene una fecha límite de acuerdo al contrato y de acuerdo a la ley. Cualquier otra cosa que resulta, hemos tratado de hacer algunos modelos que son los cambios necesarios si es que se llegase a dar, digamos, milagrosamente una extensión, un cambio, pero hasta el momento hemos trabajado sin Cerro Blanco está igual, no ha pasado nada. Ahí solo el ministro lo ha hablado la última vez y lo que yo le documenté. Sigo a la espera de la posición del Ministerio de Energía y Minas relacionado con el inicio del proceso de caducidad, que es lo que legalmente está en la ley. Ustedes creo que deben fijar una posición relacionada con eso y después se habilitarán las instancias legales correspondientes, pero creo que aquí lo correcto, que el ministerio, es necesario que el Ministerio de Energía y Minas haga lo correcto, señor viceministro. Entonces, yo la otra vez le había dado una fecha, pero se pasó la fecha y no me mandó nada. Entonces, le quiero solicitar que para el 20 de febrero volvamos ya otra vez a que usted me envíe la posición del Ministerio de Energía y Minas. No le estoy pidiendo nada ilegal, nada que vaya contra la ley, porque nunca se lo pediría, pero creo que sí es oportuno, señor viceministro, que el Ministerio de Energía y Minas haga lo correcto, y lo correcto es iniciar el proceso de caducidad, que es lo que establece la ley, viceministro. Por favor. Y les agradecemos su presencia acá. Creo que sí es importante fortalecer el ministerio, que haga las gestiones correspondientes. Dinero hay, un cachín, ¿verdad? Entonces, que no les quieran dar a ustedes para fortalecerse, pues también deja dudas. Creo que hay que aprovechar también el tema de los fondos que tiene el INDE para fortalecer el tema de la red de comunicación, de distribución. El gran problema es que casi siempre en el debate es la única fallada en este tema, pero hay que tratar de elevar el número de gente que tenga acceso a la educación. Dígale al viceministro Pacheco que necesitamos un informe sobre los casos identificados con conflictividad que está haciendo temas mineros y temas eléctricos, para que veamos qué está haciendo el ministerio en ese caso y les solicito los informes. Envíenme lo que me dijo el ministro, ustedes envíenme el tema de la presa esta de licencias que hay, metálicas, no metálicas, cuáles están a la puerta de la aprobación, cuáles no, y el tema de las regalías, actualizadas, y las multas actualizadas del tema de las petroleras. ¿Alguna petrolera pagó algo el año pasado? Queremos. El que sigue pagando, digamos, en el día al día. La gasóleo no han pagado por eso. No. De hecho, esta teoría está judicializada, estamos pendientes de hacer un cambio de la jefe de la comunidad
Lamentablemente hay mucho con ese seguimiento ya por el tema. Bien, les agradecemos su presencia.